Otra vez, buenas tardes en Alemania, buenos días en Colombia. Continuamos con nuestro seminario de Derecho Comparado del Derecho Civil alemán, español y colombiano, con la próxima ponencia de la estudiante de la Universidad de Kiel, Wiebke Lola, con el tema El control de contenido de las condiciones generales de un contrato en el derecho civil alemán. Gracias. Sí, vamos a presentar, comprobar el contenido de las condiciones generales. En el primer lugar, aclaremos qué son condiciones generales. Las condiciones generales se definen en el parágrafo 305, inciso 1, frase 1 del BGB. El BGB es el Código Civil Alemán. Y según esto, las condiciones generales son todas las condiciones contractuales preformuladas para un gran número de casos que el usuario impone a la otra parte contratante al celebrar un contrato. Esto significa que las condiciones generales deben cumplir 4 criterios. En primer lugar, debe ser una condición contractual y también debe estar preformulada. Preformulada significa aquí que basta con que el usuario preformule mentalmente las condiciones y luego las introduzca en las negociaciones del contrato. No es necesario que las preparar por escrito. También basta con que un tercero preformule las condiciones. Además, una condición también debe preformularse para un gran número de casos. Se considera que existe multiplicidad de casos si se utiliza al menos 3 veces. Por supuesto, la intención de uso múltiple también es suficiente. Las condiciones generales no serían aquellas para las partes contractuales con las que se utilizan por primera o segunda vez. Basta con que la intención de uso múltiple no provenga del usuario, sino de un tercero. Por ejemplo, si alguien se descarga de internet un contrato ya preparado que contiene condiciones generales y solo quiero utilizarlo una vez, basta con que el tercero que creó este contrato tuviera intención de uso múltiple. Por último, el usuario también debe establecer las condiciones. También basta con que la haga un asistente. Las condiciones generales no son acuerdos individuales. Seguimos con la relación de control de contenidos. Hay 3 razones. La primera es que el usuario utilizar un poder contractual unilateral al redactar las condiciones generales. Debido a la intención de uso múltiple, las condiciones generales suelen redactarse con gran esfuerzo y mayor uso de recursos. Como consecuencia, las condiciones generales tienen un mayor riesgo de resultar desventajosas para el parte contratante. La parte contratante no puede influir en el diseño. Además, el consentimiento a las condiciones generales no es una decisión autónoma privada de pleno derecho. Para un cliente lejos de educación jurídica, las condiciones generales pueden ser muy abrumadoras e incomprensibles y el cliente se encuentra a menudo en la situación de solo aceptarlo o no aceptarlo.
Y por último, sin el control de los contenidos no sería posible una competencia de mercado que funcione. Esto se debe al hecho de que los clientes prácticamente no son capaces de ver y comparar todas las condiciones generales. A continuación tenemos el control de inclusión. Solo las condiciones generales que han sido efectivamente incluidos en el contrato están cubiertos por el control de contenido. El parágrafo 305, inciso 2 del BGB regula cuando se ha incluido efectivamente las condiciones generales. Según este parágrafo, el usuario debe llamar expresamente la atención de la parte contratante sobre las condiciones generales. Si esto no es posible debido a la naturaleza del contrato o solo con dificultades excesivas, basta con un aviso claramente visible en el lugar donde se celebra el contrato. En segundo lugar, el usuario debe permitir a la parte contratante tomar nota de las condiciones generales de forma razonable. Si la parte contratante tiene una discapacidad física y visible para el usuario, él debe tenerlo en cuenta para informar a la contratante. Interpretación de unas condiciones generales. Antes de comprobar el contenido de las condiciones generales, hay que interpretarlas. Para hacer esto existen dos técnicas. Una es la interpretación generalizadora. En este caso, las condiciones generales se interpretan de acuerdo con su contenido objetivo y su significado típico, tal y como las entendería una parte contratante justa y razonable. Básicamente se trata de cómo un cliente medio entendería las condiciones generales y no de cómo podría haberlas entendido la parte contratante en el caso concreto. Seguimos con la norma de la ambigüedad. Está regulada en el parágrafo 305, inciso 2 del BGB. Establece que todas las ambigüedades se interpretan en detrimento del usuario. Eso significa que siempre se interpretan de la forma más favorable para el cliente. Se elige primero la interpretación más desfavorable para el cliente. Esto se debe a que puede ocurrir que la interpretación más desfavorable para el cliente resulte ineficaz cuando se revise el contenido. Entonces no formaría parte del contrato, lo que sería lo mejor para el cliente. Si una condición con la interpretación más hostil para el cliente resiste la comprobación del contenido, entonces se elige la interpretación más favorable para el cliente. Ahora pasamos a la revisión del contenido. La revisión del contenido se realiza de acuerdo con los parágrafos 307 a 309 del BGB. El examen se realiza de atrás hacia adelante. Esto significa que primero se examina el parágrafo 309, luego 308, después 307, inciso 2 y por último el 307, inciso 1.
El parágrafo 309 regula la prohibición de cláusulas sin posibilidad de evaluación. Se trata de un catálogo de prohibiciones si unas condiciones generales infringen una de esas prohibiciones son automáticamente nulas. El parágrafo 308 regula la prohibición de cláusulas con posibilidad de evaluación. También se trata de un catálogo de prohibiciones, pero están formuladas de tal forma que siempre debe realizarse una evaluación para comprobar si una condición general es inválida. A continuación viene al inciso 2 del parágrafo 307, que contiene dos números. La primera es la desviación no autorizada del modelo legal. Esto significa que una condición general no puede violar la ley aplicable o intentar anular la ley aplicable. La segunda es la restricción inválida de las obligaciones cardinales. Las obligaciones cardinales son aquellas obligaciones que deben cumplirse para garantizar el correcto cumplimiento del contrato. El incumplimiento de una obligación cardinal pone en peligro la consecución del objetivo contractual. Por último, se examina el inciso 1 del parágrafo 307. La frase 2 regula el requisito de transparencia. Los derechos y obligaciones de la parte contratante en las condiciones contractuales deben formularse de forma clara y comprensible. Por último, la primera frase regula la nulidad por desventaja injustificada. El parágrafo 307, inciso 1, frase 1, es la cláusula general. El parágrafo 307 restante regula con más detalle cuando existe exactamente una desventaja excesiva. ¿Qué ocurre después de la comprobación del contenido? Si las condiciones generales resultan eficaces, forman parte del contrato. Si una condición no supera el contrato de contenido, no es válida y no forma parte del contrato. Sin embargo, el resto del contrato sigue en vigor. Esto se regula en el parágrafo 306, inciso 1 del BGB. La razón de eso es que propiamente a ambas partes contratantes no les interesa que el contrato en su conjunto sea inválido y que se anulen los servicios prestados. Y como la condición se omite en el contrato, existe un vacío. El parágrafo 306, inciso 2, estipula que el vacío resultante debe rellenarse con derecho dispositivo. Si llenar el vacío con el derecho dispositivo conduce a un resultado irrazonable, el vacío también puede cerrarse mediante una interpretación complementaria del contrato. Lo que está prohibido, sin embargo, es una reducción que prevalece la validez del contrato. En otras palabras,
no se puede simplemente acotar unas condiciones generales en la medida en que correspondan de nuevo con las disposiciones legales. Lo que sí existe en la jurisprudencia de la Tribunal Federal Constitucional es una técnica que se llama la prueba de lápiz azul. Según esta prueba, se separa una cláusula que es separable en términos de lengua, contenido y objeto. A continuación, se suprime la parte ineficaz y se mantiene la parte eficaz. Es difícil de conocer los límites a la reducción de la validez. Excepciones al control de contenido. También existen cláusulas y condiciones generales que no son sujetas al control de contenido según los parágrafos 307 a 309 del BGB. Una de ellas son las cláusulas declarativas. El parágrafo 307, inciso 3, estipula que solo está sujeto a control el contenido de las condiciones generales que se aparten de las disposiciones legales aplicables o las complementen. Esto significa que no se examina el contenido de las cláusulas que se limitan a reproducir la ley. Los acuerdos en el ámbito central de la autonomía privada que se establecen en las condiciones generales tampoco están sujetos a revisión de contenido. Se trata principalmente de descripciones de servicios y acuerdos sobre precios. La razón es que no se aplica la ratio de control de contenido. Tampoco se comprueba el contenido de las cláusulas sorprendentes de conformidad con el parágrafo 305, inciso 1 del BGB. Las cláusulas que son tan inusuales que la parte contratante no tiene por qué esperarlas, no forman parte del contrato. También hay ámbitos jurídicos de conformidad con el parágrafo 310, inciso 4, BGB, en los que no se aplica los comprobación del contenido de conformidad con los parágrafos 307 a 309. Entre ellos se incluyen los siguientes. Se trata de derecho de sucesiones, derecho de familia, derecho de sociedad, convenios colectivos, acuerdo de empresa y acuerdo de servicio. Aunque los contratos de trabajo están sujetos al control de contenido, existen normas especiales que deben observarse en este caso y que prevalecen sobre las disposiciones de los parágrafos 307 a 309 del BGB. Por último, existen algunas particularidades en cuanto al uso de las condiciones generales en relación con los empresarios. De conformidad con el parágrafo 310, inciso 1 del BGB, ya no son de aplicación los parágrafos 305, inciso 2 y 3, el parágrafo 308, número 1 a 9, y el parágrafo 309. Ya no son directamente aplicables. El inciso
1 del parágrafo 307, es decir, la nulidad por desventaja injustificada, sigue vigente. Si se utilizar unas condiciones generales en relación con un empresario que sería ineficaz en relación con un consumidor, es un indicio que posible ineficiencia cuando se utilizar en relación con un empresario. Por lo tanto, las condiciones generales excluidas siguen aplicándose indirectamente. Estamos en el fin de mi presentación. Gracias por su atención. Hay algunas preguntas. Muchísimas gracias a Wiebke Lola por su presentación sobre el tema de las condiciones generales. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas? Pues entonces algunas palabras de mi parte sobre este tema. Este tema de las condiciones generales del contrato en Alemania es un tema de gran importancia. Ya desde décadas existe una jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre este tema de las cláusulas generales y en la jurisprudencia inicial estas reglas no eran escritas explícitamente, sino que se basaban en la disposición general del parágrafo 242 que regula el principio de la buena fe. Y de este principio, la jurisprudencia, el Tribunal Supremo alemán desprendió todas estas reglas que hoy en día están codificadas en esas normas del parágrafo 307 y siguientes. Solo en los años 1970 había una ley que codificó la jurisprudencia del Tribunal Supremo en este asunto en una ley especial, una ley aparte del Código Civil alemán, la ley sobre las cláusulas generales. En Alemania se llaman Allgemeine Geschäftsbedingungen, la abreviación es AGB, y esta ley entonces se denominaba ley AGB. Y con la modernización del derecho de obligaciones en el año 2001, fueron trasladadas estas normas de esta ley especial al Código Civil y ahora se encuentran reguladas en los parágrafos 307 y siguientes. Además, había otra cosa que se refiere a este derecho de las condiciones generales y eso es una directiva europea. De los años también 1970, si me acuerdo bien, y esta directiva europea, que es la directiva europea de las cláusulas, tiene muchísima influencia del derecho alemán. Más o menos las reglas, primero no escritas del Tribunal Supremo alemán, entraron en esta directiva. Así que para Alemania no había mucho que transponer, pues en general las directivas de la Unión Europea no valen de manera directa en los Estados miembros, sino que necesitan una transposición al derecho nacional con una ley de transposición, pero para Alemania no había mucha necesidad de transponer esta directiva porque estas reglas de esta directiva tenían muchísima influencia del derecho civil alemán. Por esta razón, hoy en día es necesario interpretar estas normas de los parágrafos 307 y siguientes sobre, pues 305 y siguiente, sobre las condiciones generales, teniendo en cuenta la directiva europea, así que la interpretación definitiva es la competencia del Tribunal Europeo. Eso es una particularidad adicional de este área de derecho.
Y todavía hay algunos sectores del derecho en los cuales no se aplican estas reglas sobre las condiciones generales, por ejemplo, en el derecho societario. Y en esta área todavía sigue siendo el parágrafo 242, el principio de buena fe, la base de un control del contenido de tales cláusulas, pero no los parágrafos 305 y siguientes. Además, como también mencionó Vipke Lola, en el negocio entre diferentes comerciantes o diferentes empresarios, solo se aplica la cláusula general del control de contenido, eso es el parágrafo 307, y no se aplican las cláusulas generales de los parágrafos 308 y 309. Hay una discusión ahora en Alemania de, en general, eximir el negocio entre diferentes comerciantes, entre diferentes empresarios del área de aplicación de esas normas, pero todavía no se realizó esta idea, este proyecto. Bueno, eso un poco como el fondo de estas reglas, pero en cuanto a las reglas como tales, era muy completa la ponencia de Vipke Lola. Muchísimas gracias. Pero hay preguntas de parte de los participantes. Es decir, la interpretación de estas cláusulas, sí, cláusulas, es con base a la buena fe en el... Sí, 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 eso era el origen de esas reglas y este principio de la buena fe se encuentra todavía en el parágrafo 307, en la cláusula general del control de contenido, Ujú. donde se menciona explícitamente el concepto de buena fe. Si una cláusula contraviene la buena fe, entonces, pues para el detrimento del consumidor o de la otra parte, entonces se considera como nula. Ujú. Y no anula todo el contrato, sino solamente Sí, por regla general solo esta cláusula solo la y cláusula. se sustituye esta cláusula por las reglas dispositivas de la ley. Ok. Eso es la consecuencia, pero el contrato como tal sigue en vigor. Ujú. ¿Hay más preguntas? Quizás mi pregunta en cuanto al derecho colombiano, ¿existen reglas parecidas en el derecho colombiano explícitamente contra cláusulas abusivas, contra condiciones generales con cláusulas abusivas? ¿Hay algo parecido? No estoy, creo que en el Código Civil también existen unas cláusulas, digamos parecidas a esta. Y también, como lo mencionó el anterior ponente, Juan Sebastián, también en el Estatuto del Consumidor también están algunas de esas cláusulas, digamos, generales que aplican, digamos, a diferentes contratos para, digamos, en casos de abusos también. Y también tenemos el principio de buena fe, digamos, la forma de interpretar también los contratos, que también tiene un desarrollo, digamos, parecido al de acá, en ese Vale, sentido. vale. Pero no hay reglas tan amplias como en el derecho Que alemán. conozcan no son Mm. tan amplias así como lo tiene, digamos, el BGB. Vale, vale. No, ese área de derecho en Alemania es muy importante. En la praxis, sobre todo, también los estudiantes tienen que aprenderlo, pero no con tantos detalles. Pero en la praxis es muy importante, incluso hay comentarios solo sobre estas normas, Ujú, comentarios aparte de los comentarios sobre el BGB como tal. Hay comentarios solo sobre estas normas ujú. porque son muy importantes y hay muchísima jurisprudencia sobre estas normas, un área muy importante y siempre es un gran reto para los juristas de una empresa, por ejemplo, de diseñar las condiciones generales, así que no violen las normas Mm, sobre el control de contenido de los parágrafos 307 y siguientes del Código Civil. Eso de verdad es un reto, es algo mm. para juristas muy experienciados que tienen un buen conocimiento en general del Del derecho de derecho. contratos, Mm, derecho a obligaciones.
eso de verdad es un reto. En muchos casos no logran diseñar condiciones generales que estén en concordancia con estas Con las del normas. BGB, sí. Bueno, ¿hay más preguntas? Parece que no. Entonces, otra vez, muchísimas gracias a Vip Lola por esta ponencia muy completa, de verdad, muy completa sobre esta temática. Todos los asuntos que se refieren a esta temática eran abordadas. Muchísimas gracias. Tal vez lo de Sí, la... por favor. Quería, no, bueno, sí, digamos desde la práctica, ¿cómo aplica el método este del lápiz azul, que también lo mencionó Bitke? ¿Cómo, digamos, en la práctica para tener una idea del tema de cómo se interpretan esas cláusulas? Lo mencionó, creo que Sí. ¿Quiere contestar usted? lo del lápiz azul, digamos, un poco para definirlo mejor o recordarlo, que no me quedó muy claro. Mm, no sé cómo se dice en español. Am, Yo puedo traducir. also, ja, bei diesem Blue Pencil Test ist es so, dass wenn es eine Klausel gibt, die teilbar ist, also die irgendwie, wie kann man das denn erklären? Die, also eine Klausel, die so teilbar ist, dass sie also wirklich inhaltlich verschiedene Sachen behandelt. Also ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. ähm, Manchmal kommt es vor, dass Klauseln so formuliert sind, dass sie halt klar trennbar sind. Und dann kann man halt den Teil, der gegen die Inhaltskontrolle verstößt, wegstreichen und den anderen Teil, der die Inhaltskontrolle besteht, erhalten. Da muss man halt vorsichtig sein, dass man nicht ja, eine geltungserhaltende Reduktion vornimmt. Ich weiß nicht genau, wie ich erklären soll. Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das erklären soll. Ehrlich Pues gesagt. yo puedo intentar con la traducción. Ujú. Pues esta regla del lápiz azul dice que si hay diferentes cláusulas, que cada una puede existir por sí sola, es decir, Separadas. no es dependiente en su contenido de la otra cláusula. Ujú. Entonces, el contrato sigue en vigor con la cláusula que no contraviene estas reglas sobre el control de contenido. Ujú. Pero solo si esta cláusula, esa segunda cláusula, puede existir razonablemente sin la primera cláusula que contraviene las reglas sobre el control de contenido. ¿Sí? Eso se denomina la prueba del lápiz azul. Si se puede con el lápiz azul, no sé por qué azul, pero con el lápiz azul se puede eliminar la primera cláusula que contraviene con las reglas sobre el control de contenido. Y entonces la otra cláusula todavía tiene un sentido propio Ujú. porque no está dependiente de la cláusula nula. Ujú. Entonces la segunda cláusula sigue en vigor. En vigor, sí. Pero siempre es necesario tener en cuenta la prohibición de la así llamada reducción que mantiene la eficacidad de las cláusulas. Ujú. Eficacia, sí. Difícil traducir, el Ujú. Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. Ujú. Eso es, pues, teóricamente se puede, si hay una cláusula nula, se puede imaginar modificar por una interpretación en favor del cliente esta cláusula, así que todavía está concordante con las disposiciones legales. Pero eso se prohíbe porque eso significaría que el empresario que hace uso de estas cláusulas generales podría aplicar cláusulas nulas sin peligro, porque la peor cosa que puede pasarle es que se reduce esta cláusula
al contenido de la ley, y eso no puede ser, Mm, porque eso significaría que él pueda aplicar cláusulas no, pues, que contravienen el principio de buena fe sin peligro. El único peligro es que vale la ley, eso no es un peligro para el mm, empresario, ¿sí? Por eso se prohíben estas reducciones reducciones. que mantienen la eficacidad de las cláusulas. Eso siempre es necesario tener en cuenta cuando se hace esta prueba del lápiz azul, que no más o menos termina en esta reducción que mantiene la eficacidad de las cláusulas nulas. Ujú. Y eso es lo que se prohíbe, ¿no? Sí. Se busca prohibir. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, entonces continuamos con la última ponencia del día de hoy. Y eso es la ponencia de Hannah Cosman y vamos a preparar la técnica, Ay, entonces ujú. continuamos.